Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que hablamos, pensamos y discutimos desde la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Novelas, cuentos, poemas, también algo de cine, algo de música, pero sobre todo literatura. Somos antes que nada lectores y de eso se trata Puro Cuento, de compartir lecturas. Mauro Gentinetti, Franco Rosso, mi nombre es Santiago Alacia, bienvenidos a Puro Cuento. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Bien. Me gusta tu presentación, ¿eh? Sí, Cada vez más amplia, cada vez más completa. Se va afianzando. Sí, sí, muy bien. Eso está Muy bueno. bien. Me gusta tu camisa también. Gracias. Hermoso. Vamos agregando detalles. Como ustedes ya saben, cada programa está articulado alrededor de una palabra disparadora. En este caso es la espera. Y la elegimos porque es ciertamente una cuestión, digamos, problemática, podríamos decir, para esta época, ¿no? ¿Cómo nos cuesta esperar en esta época tan apurada, acelerada muchas veces, hiperveloz, hiperproductivista? Darse ese tiempo para, por ejemplo, leer, ¿no? Para no hacer nada. La espera a veces está llena de vacío. ¿Qué hacemos en los tiempos muertos en los que tenemos que esperar? Bueno, vamos a tratar de pensar, imaginar, conversar alrededor de esta cuestión problemática desde distintos personajes, tramas y argumentos que hemos traído para el día de hoy. Así es. Pensamos, por ejemplo, en un espacio que propicia la espera y que es disparador de historias. Y como no somos tampoco tan geniales, pensamos en una sala de espera. Bueno, empecemos por lo obvio, digamos, la sala de espera. La sala de espera, por ahí un buen lugar también para, bueno, no sé si bueno, pero para la lectura y para poder matar el tiempo. Bueno, traje un cuento que se desarrolla en una sala de espera y que fue escrito por Alejandra Laurencich. Alejandra Laurencich es una escritora argentina que tiene este libro publicado ya desde hace unos años que se llama Lo que dicen cuando callan. Y hay un cuento particular que se llama La felicidad. Si bien no se desarrolla al principio en una sala de espera, todo el tiempo la protagonista habla sobre lo que va a pasar hacia la sala de espera donde se dirige. La sala de espera donde se dirige, ella está arriba de un taxi, conversa con el taxista, es la sala de espera donde está internado su hijo. Es un chico muy pequeño y que tiene una problemática de salud muy importante. Vamos a un hospital, dice el texto, donde no se va a resolver una fiebre, sino que ahí pasa algo importante, grave. Bueno, la felicidad es el nombre del cuento. ¿Cuál puede ser la felicidad en una sala de espera? La ilusión, la esperanza, justamente. Recibir una noticia, Recibir una noticia buena. Una buena noticia. Bueno, nos va a sorprender en eso la autora y creo que nos va a acercar a una mirada sobre la espera que nos puede llegar a generar ese estado, ese momento, sensaciones, deseos no previstos. En primer lugar, tendríamos que decir que esta espera que plantea la autora es una espera dolorosa. La espera como un lugar donde se atraviesa el dolor, la inquietud de no saber qué va a pasar, de cómo va a salir adelante mi hijo. Después podríamos decir que frente a la eventualidad de tener como compañero de habitación, en realidad es en la habitación de al lado, un paciente que está mucho más grave que mi hijo, en realidad es una paciente, se la llama como la peladita. La peladita atraviesa una situación de salud también muy grave y que le produce, por ejemplo, que durante las noches se escuchen alaridos, alaridos entre habitaciones por crisis que la desbordan y bueno, ponen a todo el mundo que está ahí en crisis también porque ella piensa cuánto debe estar sufriendo mi hijo, no solamente por su enfermedad, sino por todo esto tener que sufrir lo que llega de al lado, ese alarido constante, ese temor, ese miedo por ver el sufrimiento así en carne propia. Ella va a suplantar a su marido, que está pasando la noche con su hijo, y va pensando en eso, cómo habrá estado mi hijo, qué le habrá pasado, y ahí es donde la espera empieza como a desgastar ciertas capas del yo.
o ciertas capas que ponemos como para socialmente ser presentable. Y ahí es donde digo que la espera a veces puede despertar nuestros deseos más ocultos. Porque si bien la espera en el cuento sigue siendo algo inconcluso, es decir, no lo vemos a su hijo saliendo de su estado de internación, la felicidad llega cuando se entera que esa noche la peladita tuvo una crisis y no pudo sobrevivir. Vos sabés que este texto, me estoy dando cuenta ahora, me remite directamente a un cuento, una breve referencia, del genial Raymond Carver, que es Parece una tontería, que es el cuento en el que un matrimonio están justamente en la sala de espera de un hospital y turnándose para cuidar y velar por la salud de su hijo pequeño que acaba de sufrir un accidente de tránsito. Y está muy en relación con esto que contás acerca de esta madre, ¿no? Que esa espera desesperada en donde se le va como desmigajando ciertas capas de su personalidad en esa espera angustiante por cómo se va a resolver la salud de su hijo. Sí. Claro, y digo esto de desgastar las capas de lo presentable porque el final del cuento es cuando se entera de la noticia de la peladita, dice, sentí deseos de cantar. La felicidad ya no llega por recibir el alta de mi hijo, sino por saber que ahora va a seguir la espera, pero esa espera va a ser un poco más llevadera, más sin tranquila. tener que sufrir todo esto. Sí. Bien. Samantha Schweblin tiene un cuento también que transcurre en una sala, no transcurre todo en una sala de espera, pero arranca en una sala de espera. Y lo interesante acá en Schweblin, el cuento se llama Un hombre sin suerte. Lo interesante de lo que cuenta Schweblin en este cuento es qué sucede en ese tiempo de espera. Va una familia apurada en un auto llevando de urgencia a su hija menor, y la que cuenta la historia, que es la hija mayor, digamos, de esta familia, van así a todo urgencia para llegar y tienen claro que sacar un trapo blanco, entonces le pide que se saque la bombacha a la que narra el cuento. Y la saca por la ventana, entonces la nena queda... Claro, porque hay mucho tránsito, ¿no? Hay que mucho abrir tránsito, espacio. tiene que llegar de urgencia al hospital. Y se olvidan de esta nena y atienden la urgencia, y esta nena queda sola en la sala de espera. Y a partir de ahí, Schweblin trabaja con ese tiempo muerto, digamos, de espera, y bueno, sucede, desencadena toda una cuestión media inquietante, ¿no? Aparece un hombre. Aparece un hombre, exacto, que se empatiza, empieza a charlar con la nena, y ella es el cumpleaños de la nena, y ella le dice que está sin bombacha, entonces el hombre la lleva a comprarse una bombacha. Bueno, transcurren unas ciertas cuestiones medias incómodas. Un borde, todo el tiempo el cuento todo transita, va por una línea ahí que... transita un borde, digamos. Exactamente. Uno está esperando que en algún momento se caiga hacia el lado, digamos, como del abuso, de la situación violenta de parte del adulto, del varón adulto sobre la nena. Exacto. Y nunca termina de ocurrir. Nunca lo vemos. No sabemos. Es un final muy abierto, donde, bueno, cada lector decidirá qué habrá pasado, digamos, con esa situación. Bueno, yo traje algo bastante más obvio, que es un clásico de la dramaturgia y de la narrativa también del siglo XX, que es Esperando a Godot, del genial Samuel Beckett, que es un clásico, bueno, de uno de los primeros textos del teatro del absurdo, ¿no? A mí lo que me interesaba era simplemente mencionar esto, de qué se trata esa espera de Vladimir y Estragón, Didi y Gogo, que son los dos protagonistas, digamos, de la obra. Para mí es una espera bien beckettiana, absolutamente existencial, densa, en donde lo que se está poniendo, digamos, en la escena ahí es el vacío existencial, el vacío de sentido de estos personajes, mientras están, bueno, en una especie como de camino rural, apartados de toda sociedad, al lado de un árbol raquítico, esperando que llegue justamente este tal Godot, ¿no? Que en inglés suena como una especie de deformación de Dios. Exacto. Y nunca llega, nunca termina de llegar Godot. Todos los días aparece un niño, un joven, que es como un mandadero, un que le da esperanzas. Recadero. No, esa es una discusión que hemos tenido. No les da esperanzas para mí. Para vos sí, para mí no.
No, el joven mandadero simplemente viene a decir que Godot hoy no viene y que vendrá mañana. Exacto. Y ellos no tienen esperanza. Ellos en el fondo saben, para mí, ellos en el fondo saben que no tiene ningún sentido esperarlo a Godot. Es más, Godot es un significante vacío. Sí, Es una palabra que no se sabe ni qué representa. exacto. Porque nunca sabemos qué es Godot para ellos. Bueno, en definitiva, un clásico acerca de una espera en donde se va como consumiendo una especie de vacío existencial. ¿Se resuelve esa espera? Termina No. la obra. Ujú. Ellos se la pasan haciendo todo el tiempo pequeñas acciones, se ponen el zapato, se sacan el zapato, comen zanahoria, se tiran zanahoria, hablan pavadas, Piensan en matarse. piensan en suicidarse exactamente, porque en realidad se trata de una especie de metáfora de con qué llenamos el vacío vacío. del tedio de una vida sin sentido. La novela es la espera. Es una obra de teatro. Es una obra de teatro, La- sí, exacto. sí, el texto, la obra. El texto, El texto es la es espera. una eterna Ujú. espera. sí. Exactamente. Y sume al espectador en la profundidad de una espera casi vacía, sin sentido. Mira, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, también es una novela, donde la espera es la novela. ¿Mm? Ahí también encontramos como si fuera un motivo de espera, que es esto que el coronel va todos los viernes al puerto a ver si recibe la notificación del correo de poder cobrar su jubilación. Y sin embargo eso nunca termina de resolverse. A lo largo de toda la novela es esa espera, que acá creo, me parece que hay una cuestión de resistencia en esta espera. De resistencia, de una espera con resistencia, en el sentido de que, bueno, tiene alguna manera de poder ir haciéndolo más llevadero a este momento. Por ejemplo, puede echar a mano a su gallo, que ha heredado de su hijo, su gallo de riña. Su esposa todo el tiempo le dice, vendelo, 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 vamos a poder bancar la comida con eso. La esposa Sí. cocina piedras para que los vecinos crean que en realidad tienen algo para comer, Mirá. ¿no? Y él se resiste, dice, no, hay que aguantar, no vamos a claudicar en esto. El gallo, mantener a su gallo de alguna forma es su motivo de... Mantener la esperanza. Sí, de alguna forma de darle sentido a esa espera. Me parece que hay ahí como un acto de resistencia y de rebeldía. Y la otra, en ese pueblo del coronel, todo el mundo está en espera. ¿Mm? Está en medio de un estado de sitio, hay censura, todo el mundo está esperando que la situación mejore, cambie, y todo el mundo cae en lo mismo, ¿no? Que hay cosas que no cambian, y viniendo de la obra de García Márquez, es una manera de reflejar cierto sentir latinoamericano, de nuestras comunidades y sociedad acostumbradas un poco a vivir en esta espera constante, de que en algún momento llegará... Se sale de la crisis. Sí, y ese momento nunca llega. Bueno, yo también quiero mostrar un libro. Quiero agarrar y mostrar un libro. Estamos hablando de Sama, de Antonio Di Benedetto. Vino clásico hoy. Sí, Bien. otro texto, digamos, clásico si hablamos de espera. Bueno, Don Diego de Sama, el protagonista de esta novela de Di Benedetto, es un funcionario de la corona española que está esperando justamente un traslado, ¿sí? Que se lo lleve a, creo que está en Asunción y que que llegue el traslado para salir de ahí. Y quiero recordar la primera imagen de la novela, que es muy, muy icónica y muy interesante, que es que él está mirando en el río como un mono que acaba de ahogarse, da vueltas, arremolinándose en el agua, enredado contra un palo del muelle, y él dice, al final de ese primer párrafo, dice esto, ¿no? El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él, el mono, por irse y no. Y ahí estábamos, por irnos y no. Este vaivén, que es buenísimo porque aparte tiene que ver con la figura y la imagen del movimiento del agua, ¿no? Ese movimiento, El oleaje. esa especie de oleaje, exactamente, de vaivén, de que va para adelante y vuelve para atrás, tiene que ver con cómo se tramita esa espera para el personaje a lo largo de la novela, ¿no? Es una espera en la cual hay una esperanza, porque él tiene un objeto concreto que está esperando el traslado, pero demora tanto que se va pudriendo él mismo en esa espera, de acuerdo a lo que acontece con ese mono ahogado en el primer párrafo de la novela, que
justamente, se va pudriendo también. Que tiene adaptación cinematográfica, que estamos viendo ahí en pantalla también, y que, bueno, hace lugar a esto que está diciendo. De Lucrecia Martel. Ujú. Exactamente. ¿Qué seguimos? Quería ver en tres autores distintos un poco cómo se tramita esto de la espera, cómo tratan el tema de la espera, ¿no? Por ejemplo, en el cuento La espera de Borges, que es un cuento que está en el Aleph, Borges lo que hace aquí con el tema de la espera, le da como una resolución. No sé si el cuento es un tipo que está esperando que lo vengan a matar, se esconde en Buenos Aires, se hace pasar por el nombre de su propio asesino y se camufla, digamos, en una pensión y espera a que indefectiblemente suceda esa muerte. Entonces, es una espera con una resignación, con una espera resignada, una espera con un final que sabe lo que va a suceder. A contrario de esto que quedan ahí, que siguen resistiendo sin saber qué va a pasar o no, queda abierto. Esto como que está esperando que suceda y indefectiblemente sucede esta muerte. También tensa la espera, ¿no? Tensa la espera, obviamente. Toda la trama va girando en eso. Y por ahí hacer una comparación, digamos, con otros textos más, o sea, cómo lo trabajan. Hay un cuento de Eduardo Sacheri que se llama Esperándolo a Tito. Bien, de Borges a Sacheri. De Borges a Sacheri sin escalas. escalas. Sí, exactamente. Aquí también hay una espera, ¿no? Es una espera, hay dos clubes de barrio que juegan un partido clásico. Este personaje Tito, que es el mejor jugador que tienen, Sí, se va a jugar al fútbol Europa, sí. pero prometió volver para jugar ese clásico después de unos años. Y entonces está esa espera, que tiene una resolución y tiene un final feliz porque realmente después llega Tito y transcurre el partido, ¿no? Bien. Ese también es. Y después también hablar un poco de Otro libro. Alejandro Sina, que traje el libro acá, Mira. que a lo mejor está... Alejandra. Alejandra La Sina. Alesina, que tiene... Acá hay una escena donde la espera es tremenda, en el cuento que se llama El último reflejo de la tarde. Ujú. Y acá, Ale, hay un instante, el cuento viene de una mujer que viene con unas niñas que las trae del zoológico y paran en una estación de servicio. Perdóname, las niñas son las hijas de su pareja. Yo creo que sí. Según recuerdo, Sí, el son texto hijas, lo leí no así. son hijas de ella. No, son hijas de son las hijas de su pareja. Exactamente. Y paran en una estación de servicio y las niñas quieren ir al baño. Primero no las quiere dejar ir solas y después, bueno, por la insistencia las deja ir solas. Y en la mesa al lado hay 3 obreros de cascos amarillos ahí charlando, qué sé yo. Y cuando las niñas van al baño, uno de los obreros, que era el que se lo notaba más nervioso, sale detrás para ir también al baño. Y entonces ahí en esa espera de que las niñas van al baño y vuelven, se empieza a tejer toda una maquinaria que opera en el lector, obviamente, ¿no? Como una tensión que es muy impactante, digamos. Porque por lo menos a mí la propia narradora, que es la protagonista, es la que empieza a Maquinarse. lucubrar, a maquinarse. elucubrar, a imaginarse, digamos, posibilidades violentas. Exactamente. Bueno, yo pensaba esto, ¿qué sería de las tramas narrativas sin el momento de la espera, ¿no? Esto que vos decías al principio, en este tiempo donde todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser urgente y demás, ¿qué sería de muchas de las tramas narrativas si no estuviera ahí la espera como un elemento donde generar tensión, movilizar al lector, poder visualizar cómo se puede resolver o no la cuestión? Bueno, no solamente eso, estaba pensando en función de lo que hablamos la semana pasada con Luciano Lamberti sobre el oficio de la escritura. Escribir tiene muchísimo que ver con esperar, Con esperar, exactamente. con saber esperar sin desesperar, Exacto. ¿no? La famosísima, el famosísimo tema del poeta o el escritor que está esperando que caiga la palabra justa, como diría Paco Urondo, o la inspiración, supongamos, si tal cosa, romantizando un poco, existiera. Claro, que esos momentos pueden ser cortos o larguísimos. Pueden ser larguísimos. Bueno, me estás dando un pie, creo, A ver, para presentar un escritor en pantalla. yo tenía un comentario Ah, antes bueno. de- Pero lo voy a guardar al pie. Guardate después. al pie, Voy a guardar guardate al al pie. pie. Volvés al pie después. Yo quería hacer un breve comentario de una de mis debilidades, Mauro. Sí. Permitime que vuelva
Como... El fútbol. No. No. ¿El dulce de leche? Tampoco. Te iba a decir otra cosa, pero no. Como Vamos. casi siempre, Juan José Saer, el mejor escritor argentino después de Borges, así fue bautizado por Beatriz Arlo. Yo diría el mejor escritor argentino, digamos, mejor que Borges todavía, pero bueno, no importa esto, es una opinión. No, Saer, digo, la escritura de Saer, más Sí. que hablar de una trama concreta, de un cuento, de un personaje, de un argumento, yo diría, la escritura de Saer está articulada y construida alrededor de una especie de morosidad, de lentitud, de demora permanente, que tiene mucho que ver con, por lo menos, una imagen que tenemos de la espera. Sí. ¿Dónde ver esto? En Saer, bueno, en casi todos sus textos, pero yo estaba pensando en una novela que leí hace poquito, la última que me quedaba sin leer de Saer, que es Ajá. La Vuelta Completa, Bien. que es su primera novela, es la primera que escribió, pero la segunda que publicó. La Vuelta Completa trata de 2, 3 personajes clásicos en la obra de Saer, como son Horacio Barco, Carlos Tomatis, y también aparece por ahí Pancho, que caminan por la ciudad sin hacer nada, demorándose, esperando algo que nunca termina de acontecer, que no se sabe bien qué es, y toda la novela, que son como 300 páginas, se va articulando alrededor de esa lentitud y morosidad, en donde se detiene Saer siempre en la captación de los detalles de una manera genial y muy, muy vívida. Es como si Obvio. el mensaje al lector de Saer siempre fuera ese: esperá. Esperá, mirá este detalle, Sí. mirá la situación, Pero, esperá. pero Mirá Saer- detenidamente. pero Saer no te promete que algo va a pasar. No, no, no. No, no, no. La obra de Saer es, digo, no, esto es todo. Aprendimos a mirar con el detalle. Es digamos. pura espera. Pura espera. No hay una tensión de que algo del orden de la acción o del conflicto se va a resolver o va a pasar. Porque nunca acontece nada. Eso es lo saeriano. Exacto. Sí, eso traspasa toda la obra, ¿sabes? Sí. Indudablemente. Es hora de que retomes el pie. Retomo el pie porque La vos pelota siempre mencionabas al 10. del escritor que espera la caída, la bajada, la inspiración. Hoy Escritores en Pantalla Sí. ¿Qué trajiste? traje la mención de Big Fish. Película. El Gran Pez. El gran pez, de Tim Burton. Bueno, ¿vas a traer a Big Fish y solamente vas a hablar de la escena del poeta de Spectre? Sí. Sí, porque de eso se trata esta sección. No es una crítica de cine, sino a ver cuáles son las representaciones que vemos en pantalla de los escritores. Seguramente habrá otras representaciones, ¿no? Seguramente. Por supuesto. Pero nosotros estamos hoy viendo eso. El protagonista al que hacemos referencia es un poeta que se llama Norther Winslow. Vive en un pueblo que es como un paraíso terrenal, donde Edward Bloom, después de salir de su pueblo en búsqueda de nuevas aventuras, llega a ese lugar y es un lugar como detenido en el tiempo y donde todo es lindo. Hay todo un césped muy verde, hay casas, hay un sol que ilumina toda la escena, la gente se ve muy tranquila ahí en las galerías de su casa y demás. Bueno, ahí hay uno de los protagonistas que él conoce, que es un poeta. ¿Y qué le pasa al poeta? El poeta está muy cómodo ahí, ¿eh? Está muy cómodo porque, bueno... No es bueno para escribir poesía estar tan cómodo. Bueno, ya está. Sí. Listo, cerramos la... Hay que salir de la hacia eso comodidad. íbamos, ¿no? Hacia eso íbamos. Claro, está todo tan lindo ahí, ¿no? Que él está hace 12 años, lo reconoce mismo, él lo cuenta. Hace 12 años estoy tratando de escribir un poema. Y hay mucha expectativa, dice, porque él ahí en el pueblo es el poeta. Y toda la gente lo idolatra y las chicas se ven que lo rodean mientras él escribe. Mientras él espera, Mientras incluso, él- porque claro. está ahí pensando qué va a poner. Tiene escrito 3 versos que son malísimos, se ven en pantalla también y son malísimos y no dice nada. Pero claro, saliendo de esa caricatura del poeta como alguien de admiración, como alguien que incluso disfruta de ese reconocimiento, tenemos esto. Bueno, a ver, ¿qué necesita un poeta realmente para escribir? ¿Puede escribir donde no pase nada? ¿Puede escribir donde todo esté bien, donde todo esté lindo? ¿O necesita del conflicto? ¿O necesita de un espacio donde le genere duda, miedo? Bueno, me parece que por ahí va el lado del tratamiento, incluso de la espera, porque al menos en ese fragmento podemos decir que esta espera de cierta conformidad con el entorno limita su capacidad creativa.
En vez de alentarlo, es como si más que la espera, la búsqueda sea como el motivo de la creación literaria. Perfecto. ¿Dejamos planteadas las preguntas? Sí. ¿Con qué nos retiramos, Franco? Los vamos a ver a Ale Menardi con sus canciones basadas. Cuando quieran, lo vemos. Cuando pensamos en historias sobre la espera, solemos pensar en personajes que esperan algo que tal vez nunca llegue. Pero en Cumbres Borrascosas, la espera es distinta. La novela de Emily Brontë cuenta la historia de Catherine y Heathcliff, dos personajes unidos por una relación tan intensa como destructiva. Es una historia de amor, pero también de obsesión, pérdida y decisiones que llegan demasiado tarde. Lo interesante es que gran parte de la novela está atravesada por las consecuencias de una separación, por aquello que no pudo ser, por aquello que se perdió. No por nada, sigue inspirando nuevas adaptaciones casi 2 siglos después de haber sido publicada. Este año volvió a las conversaciones de todo el mundo con una nueva adaptación cinematográfica protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Pero muchos años antes de esa película, una joven Kate Bush encontró otra forma de reinterpretar esta historia. En 1978, con apenas 19 años, tomó la novela y decidió hacer algo brillante. No contar la historia desde afuera, sino cantar desde la voz de Catherine. Por eso, Cumbres Borrascosa no funciona como un simple resumen de la novela. Funciona como si uno de los personajes tomara el micrófono. La canción nos muestra a Catherine intentando volver, intentando recuperar una conexión que el tiempo y la tragedia rompieron. Por eso me parece una gran elección para hablar de la espera, porque no es la espera de algo que todavía no llegó, es la espera de algo que ya se perdió, la espera de alguien que sigue llamando, que sigue buscando, que sigue intentando volver. Quizás por eso la canción sigue siendo tan poderosa tantos años después, porque detrás de la historia gótica, detrás del romance y detrás de la literatura hay algo muy humano, la dificultad de aceptar que algunas cosas no vuelven. Por eso, para este episodio de Canciones Basadas, elegí Cumbres Borrascosas de Kate Bush, inspirada en la novela homónima de Emily Brontë. Soy Alejandro Menardi, espero que hayan disfrutado el contenido. Gracias, chicos de Puro Cuento, y si les gustó lo que vieron, entren a @menardisound. Ahí van a encontrar un montón de contenido parecido a este. Bueno, y nos vamos tejiendo y destejiendo historias como 3 Penélopes acá, Mirá. esperando por esta odisea que es Puro Cuento. Gracias, Alejandro. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Practico.